Pero bueno, vamos a hablar con él, que tiene una larga recorrida dentro de la política, que ha sabido interpretar, ¿no es cierto?, los fenómenos que sucedieron en los últimos 20 años, y alegremente para nosotros lo vemos dentro de nuestras filas, de este lado de la grieta, a la cual trajo prácticamente a toda su familia. Hoy le pedíamos a su hija Carmela que nos ayudara para llegar a él, porque queríamos charlar y profundizar un poco en esta situación que estamos pasando, ¿no? No solo desde la política, no solo desde la comunicación, sino también desde la justicia, y la peor realidad que es ver gente, por ejemplo, todos los días la noticia que no se da, ¿no?, pero de suicidios, de personas desesperadas, de gente que se queda sin medicamentos, de gente que se queda sin casa, sin negocios, todo eso, y sobre todo eso, amenazas de la señora, como no sé el cargo que tengo, pero creo que soy secretaria de seguridad o algo así. Ahora no, y bueno, muy ebria. A él, claro. A él, entonces, una filosofía muy interesante. Que se calzó, digamos, ¿no?, esta cuestión, y no va, que me parece muy bien, y lo felicito, porque no podemos seguir permitiendo este avasallamiento y realmente ir a la justicia a que respondan todos estos. Y estoy hablando ni más ni menos de que el diputado Leopoldo Moro. Hola, Leopoldo. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, muchas gracias muy bien acá. Por atendernos hoy, justo el Día de la Madre y todo esto, pero nos resultaba... Sí, estoy rodeado de madres. Todas mis hijas son madres, así que estoy rodeado de madres. Eso no sabemos si lo estás diciendo que te agrada o sea, de alguna forma estás pidiendo ayuda. No, ¿querés pedir una pizza, Leopoldo? No, me dan la alegría de los nietos, esas cosas también tienen en la vida mucha importancia. ¿Qué te parece? Bueno, me imagino que estás aterrado frente a las amenazas, digo, porque por ahí suena un poco chascarrillo, pero es terrible, ¿no? ¿Cómo se ha perdido realmente los límites de la institucionalidad con este gobierno, no? Absolutamente. Bueno, ellos vinieron a romper todo, y entre lo que vinieron a romper el pacto democrático que los argentinos construimos a partir de 1983, que fue un largo camino que nos ha permitido tener 40 o más años de ejercicio democrático, y que hoy está puesto en riesgo efectivamente por quienes creen que hay que de alguna manera repetir una experiencia que es la del 76, bajo otras formas, porque hay más límites, porque el mundo ha cambiado, pero que no dejan de tener similitudes muy grandes. La política económica de Milei es la repetición, el calco de la política económica de Martínez de Oz. Y la de Martínez de Oz, como todos recordamos, se tuvo que sostener apoyándose en una represión brutal. Bueno, ellos también tienen que apoyar esta política económica en la represión. Y el instrumento de la represión, o quien está dispuesta a llevar esa tarea adelante, es Patricia Bullrich, que es una mercenaria de la violencia institucional. Cada vez que ha pasado por un gobierno ha dejado detrás de sí una estela de muertos, como el caso de Santiago Maldonado, o el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, o heridos, o gente que ha perdido un ojo en una represión, o en prácticas que no veíamos hace mucho tiempo, como las que se llevaron adelante en la marcha del 12 de junio, cuando la gente salió a protestar contra la ley Bases, y muchos de los detenidos terminaron en cárceles federales y fueron víctimas de apremios ilegales e interrogatorios que violaban la ley de inteligencia sobre su pertenencia a tal o cual partido político. Y bueno, y todas las amenazas que últimamente ha proferido, no solamente a los estudiantes, a quienes se está acusando de hacer bombas molotov en las facultades. Paradójicamente al día siguiente los estudiantes sí salieron a la calle, pero con pelas, para protestar pacíficamente frente al Palacio Pisurno, o el apaleamiento de jubilados, o la justificación de la represión sobre una nena de 10 años y su mamá. Pero eso ya te diría que, por supuesto, me preocupa porque es violencia institucional, pero ya está excediendo la violencia institucional, y sería muy bueno que empecemos a averiguar quiénes son estos que aparecen ahora de provocadores en las marchas, o que van a las facultades a tirar
gas pimienta o que pretenden disolver asambleas estudiantiles, porque ya estamos hablando entonces de fuerzas paraestatales. Ellos mismos, algunos han declarado que son voluntarios que colaboran con las fuerzas de seguridad. Bueno, queremos saber quién le paga a esos voluntarios, quién los está organizando, y yo tengo la severa sospecha de que puede ser también Patricia Bullrich, porque tiene un precedente, porque estos tipos son la reproducción o la continuación de Revolución Federal. Revolución Federal formalmente desapareció después del atentado a Cristina. Al día siguiente desaparecieron de la calle. Y están volviendo a aparecer bajo otras denominaciones y otras formas. Totalmente. Además, la cuestión también de que, o sea, digo, en este mar de situaciones, de inseguridades que nos suceden, creo que lo más importante es esto, ¿no? Volverle a dar a gente que está vinculada con la represión de los 70 directamente, ¿no? El manejo institucional de los fondos, de los recursos del Estado, y que claramente los están usando para provocar, para agredir, para callar, y después, por ejemplo, esta forma rara de infiltrarse, ¿no? Y, por ejemplo, corren a un tipo que vino a provocar, pero ninguno le toca, no le tocan la cara, por ejemplo. O sea, estos chicos que los corrieron a los otros, dando esta imagen de violencia cuca, ¿no? Se ve que eran mancos todos, porque ninguno le pegó, ninguno realmente, o sea, está más que claro que hay toda una orquestación también para que quede otra vez, digamos, estigmatizando a cierto color político, ¿no? Al igual que pasó con el hitlerismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo más peligroso de todo lo que nos está pasando, porque como decía Cristina, ¿no? Yo pensé cuando asumió Macri que la gente la iba a pasar mal, desgraciadamente, que iban a ser 4 años de penurias, pero no pensé que iban a poner presa a la gente, ¿no? Porque ninguna causa era para que la gente estuviera presa. Hoy, hasta algunos van a decir, bueno, ojalá me lleven preso, ¿no? Porque lo que está trayendo este gobierno es la parte más oscura de aquellos años. Absolutamente. Además, vos fíjate que hay coincidencias que son algo más que coincidencias. Claro. Estos infiltrados aparecen, los corren porque vienen a provocar, y inmediatamente aparecen 3 o 4 que venían custodiando al infiltrado, claro, y empiezan a utilizar gas pimienta. Sí. Ahí se ¿No? hace. Claro. Pasó con el que se metió en la panadería, resulta que aparece un tipo con gas pimienta que después dice y confiesa que él viene de una fuerza de seguridad a la que no pudo ingresar, pero que está haciendo un estudio a ver si puede. A ver si puede. Después aparece otro grupo de patoteros, ingresa a la Universidad de Quilmes, y otra vez el gas pimienta. Claro. Cuando los estudiantes le dicen que no pueden participar en una asamblea de estudiantes porque ellos no son los estudiantes de la facultad, es una patota ajena a la facultad, bueno, empiezan a empujarlos para sacarlos, y que aparece un tipo con gas pimienta. Parece que el gas pimienta se ha transformado en una herramienta de uso popular, digamos. Todo el mundo tiene gas pimienta. Claro. Todo el mundo no tiene gas pimienta. Gas pimienta tienen la fuerza de seguridad, y estos tipos que deben ser provistos por las fuerzas de seguridad, porque yo no voy a una ferretería y compro gas pimienta. No, y además no el ¿no? costo, claro, y además el costo del gas pimienta, ¿no es cierto?, que es una jubilación mínima, ¿no es cierto?, directamente, o sea, exactamente. Realmente no es que no hay plata, es que son unos hijos de puta. Perdón, lo digo. Mirá, yo. Yo te voy a dar respecto a esto de que no hay plata, cifras concretas, digamos, ¿no? Pero no para aburrir a los oyentes, sino para que sepamos de qué estamos hablando. En el presupuesto 2025, comparado con el 2024, que es el presupuesto en curso, digamos, vos tenés en todo lo que son las partidas de función de inteligencia diferencias abismales. Por ejemplo, para la CIDE vos tenés en el 2024 un presupuesto inicial de 15.000 millones de pesos. En el 2025 pasa, escucha bien, a 197.000 millones de pesos. Claro, una locura. No van a hacer mierda. Claro. Los famosos 100.000 millones del DNU que le rechazamos, los tuvieron que devolver, y entonces reaparecen ahora en el presupuesto. Claro. Eso significa un incremento en función de inteligencia del 1.197%. Claro.
pero no es para la inteligencia que surge del estudio, de las investigaciones científicas, no, es para la inteligencia para espiar y perseguir opositores. Claro. Entonces, digo, eso te habla de las prioridades del gobierno. Ahí no se hacen problema por el equilibrio fiscal. No, y no El dicen equilibrio con la fiscal nuestra, dice, y nadie dice con la nuestra, Claro. ¿no? Con la nuestra, ¿no? Mientras tanto le bajan a las universidades que necesitan para el año que viene 700.000 millones de pesos, se lo bajan a 350.000 millones de pesos. Claro. Y además se eliminan del presupuesto un artículo de la ley de presupuesto que se viene renovando todos los años, que obliga al gobierno, a los gobiernos anteriores los obligó a todos, a invertir en ciencia y en educación por lo menos 6 puntos del PBI. Ahora lo eliminan. Bueno, esas son las prioridades del gobierno. Para eso hay plata, pero para los jubilados no hay plata, para las universidades no hay plata, para la obra pública no hay plata. Y tampoco hay plata para nombrar a los auditores, ¿no es cierto? Que desde las cámaras tienen que proveer a los organismos de control y chillan porque el único argumento que tienen es que las universidades no se dejan auditar, ¿no es cierto? Es mentira, por Es supuesto. mentira, Por supuesto. Como todas las mentiras que lleva adelante el gobierno de Milei. Ahora, también es cierto que lo que podríamos hacer entonces es desafiarlos y decir, bueno, muy bien, ustedes dicen eso, bueno, hagan todas las auditorías adicionales, porque ya hay un montón de auditorías, pero vamos a hacer juntos una auditoría sobre los 45.000 millones de dólares de la deuda externa que tomó Caputo, que el propio Milei en campaña electoral dijo textualmente se había robado 15.000 millones de dólares. ¿Sí? En la bicicleta financiera. No lo dije yo, lo dijo Milei. Lo dijo Milei, sí. Lo que pasa es que aparentemente en Milei hay Para eso no hay como auditoría. 2 Milei. O 3. Hay 2 o 3 Milei. Uno que se saca fotos siempre, Exactamente. viste que siempre saca foto de arriba. Sí, sí, es una sí. fotito que le pegan a la foto, no jodan. No es Milei Es el- ese. Y Pues Adorni mismo que es se pone siempre. pelo. Sí. Milei se saca papada y Adorni se pone Y le pelo. bajan en la luz. Ahí Y está. la pregunta, Leopoldo, es ¿y qué pasa con la justicia, no? Pues yo creo que acá lo que siempre queda invisibilizado es del accionar de la justicia oligárquica en este país, que avaló todos los golpes de Estado, que avaló todos los malos negociados que se hicieron con deuda, con ventas, con etcétera, 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 con la represión, y que hoy es flagrante, ¿no? La animosidad de esta Corte Suprema, que vemos es tan cómplice que el gobierno no ve la hora de dar per saltums para que todo el tiempo esta Corte Suprema los asista, ¿no es cierto? ¿Cómo ves poder salir de esta cuestión? Porque si realmente, yo entiendo esto, ¿no? Que si no tenemos justicia no tenemos nada. Bueno, si vos tenés un poder judicial, tampoco quiero generalizar porque sería Claro. injusto, porque fuera de Comodoro Pi hay un poder judicial en general independiente. Precisamente por esa razón, todas las causas que molestan al poder económico o al macrismo particularmente, que es el que tiene mayor influencia en el manejo de la justicia de Comodoro Pi, terminan en Comodoro Claro. Pi. Vos viste que todas las causas, cuando se inician fuera de Comodoro Pi, mágicamente aterrizan siempre en Comodoro Pi. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está el huevo de la serpiente. Ahí hay un foco establecido en la justicia federal de Comodoro Pi que, digamos, hoy mayoritariamente conduce y maneja el macrismo, que es con la moneda de cambio que Macri está negociando con Milei. Claro. Es decir, vos viste que Macri no apoyó el veto a la mejora de los jubilados y el veto a la mejora de las universidades gratuitamente. Lo hizo a cambio de algo. Claro. ¿De qué lo hizo? Bueno, en la costumbre de Macri, de negocios. Entonces, ¿con qué se quedó en esta semana? Con la Secretaría de Energía, y ahora va por YPF. Claro. Eso fue la moneda de cambio. Y la moneda de cambio del otro lado es garantizarle, como dicen los medios de comunicación, a Petovelo, que no van a avanzar las causas que Petovelo tiene en el Poder Judicial. Y bueno, este es un grave problema, el que vos me planteás. ¿Por qué? Porque si vos tenés un Poder Judicial que duerme la siesta frente a lo que está ocurriendo en la Argentina, no solamente con violación a la Constitución, con los decretos de necesidad y urgencia de Milei,
que en algunos casos incluso han obtenido tribunales inferiores cautelares, que al fin y al cabo es un paliativo que frena alguna de las tropelías de Milei. Pero si vos seguís con eso, con una justicia que finge demencia, y además finge demencia también frente no solo a la violación de la Constitución reiterada, sino frente a estos hechos represivos a los que estamos haciendo, digamos, alusión en esta conversación, estás en un grave problema. Pero bueno, siempre hay caminos, habrá que recurrir a la justicia a nivel internacional, como hizo Lula. Claro. Ahora están preparando el circo de la ratificación de esa sentencia vergonzosa en el caso de Cristina para el día 13 de noviembre. Bueno, habrá que recurrir, por supuesto, a la Corte, y la Corte, si avala todo esto, tendrá que aceptar un recurso a tribunales internacionales, que fue la herramienta que usó Lula para... Vos pensá que Lula estuvo en una situación muy grave también, estuvo preso, pero materialmente preso varios meses, por un departamentito de 3 ambientes que daba pena, no lo compraría nadie, pero bueno, lo tenía Bolsonaro en el poder, habían dado un golpe institucional contra Dilma y la habían desalojado del gobierno, y sin embargo se encontró un camino en los tribunales internacionales, pero a la vez también en la construcción de un gran frente político que Lula llevó adelante con gran inteligencia, que incluía hasta la derecha republicana. Claro, allá ellos tienen derecha republicana y además tienen algo más importante, tienen un empresariado con conciencia nacional, claro, tienen burguesía nacional, cosa que acá no existe. Claro. Acá el otro día vos viste que lo aplaudían a rabiar a Milei, los CEOs de las mismas empresas, claro, que aplaudían a rabiar a Martínez de Oz. Claro. A ellos no les importa que el país no tenga inversión pública porque está destruida por Milei, y no hay inversión privada porque tampoco ellos la hacen. Ellos lo único que quieren es que haya un gobierno que les asegure que tienen mano de obra barata, que no les va a cobrar demasiados impuestos y que todo ese esfuerzo se lo va a hacer recaer a la sociedad en un ajuste brutal. Bueno, es todo un problema, pero yo creo que hay caminos. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar la construcción de una alternativa, porque me parece que la sociedad ya está empezando a abrir los ojos. Mucha gente que tenía esperanzas pasó de la esperanza a la desilusión, de la desilusión a la bronca, y bueno, esa bronca hay que organizarla en una alternativa y ponerle un freno en el 2025. Totalmente. Ahora, ¿qué acción podemos tomar los ciudadanos de a pie realmente para sentirnos que participamos de este proceso? Que vuelvo a insistir, yo creo que sí, como decía la querida Eve que abre este programa, ¿no? Sin justicia no hay nada, no hay paz, no hay democracia y no hay nada. O sea, ¿hay algún accionar desde la ciudadanía, digamos, para sumarse a pedir una revisión de lo que es la actuación de esta Corte Suprema, por ejemplo? Pregunto. Bueno, vos sabés que nosotros le hicimos... Sí. A ver, el año pasado vos sabés que nosotros le llevamos adelante el procedimiento de un juicio político a la Corte Suprema. Lo que pasa que después ese juicio político, para seguir avanzando, necesita de los 2 tercios en la Cámara de Diputados y 2 tercios en el Senado, cosa que obviamente a simple vista todos saben que no tenemos. No vamos a tener, claro. Pero de todas formas, yo creo que, te reitero, la sociedad está evolucionando hacia una actitud de resistencia al ajuste. Por lo pronto el gobierno ya no tiene, como al principio de su mandato, 140 o 150 votos, como por ejemplo los tuvo con la ley base, a pesar de que en el Senado tuvo que seducir y comprar a alguna senadora o senador para poder obtener la sanción de la ley. Eso ya ha desaparecido, la oposición amigable cada vez es más chiquita, la oposición que no se opone, y ahora se tiene que contentar el gobierno con que tener 87 para que le apoyen un veto. Ya no le alcanza para sancionar leyes. Al contrario, las leyes que salieron en este último tiempo del Parlamento son en favor no del gobierno sino de la sociedad. Reitero, la que mejoraba la fórmula jubilatoria, claro, y precisamente por eso la vetó Milei, o la que mejora el presupuesto universitario, que también por eso la vetó Milei. Entonces estamos avanzando. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad y el Palacio, en este caso el Congreso, avanzan de la mano. Si la sociedad ha puesto el lomo como lo ha puesto de a poco y de manera creciente en las marchas, en la marcha universitaria, en las marchas del movimiento obrero,
y además va generando conciencia, etcétera. También eso va pegando en la conciencia o en el comportamiento de la dirigencia política, y hay posiciones que se van modificando. Hoy la mayoría del bloque radical, no todo, pero la mayoría, ya está alineado en posiciones de defensa de la sociedad, y hemos logrado acuerdos que son los que nos permitieron sancionar estas leyes que después Milei veta. Y también está ocurriendo con otros sectores políticos. Pero bueno, por supuesto todos quisiéramos resultados más inmediatos frente a la máquina de destruir de Milei. Pero bueno, es lo que hay. Uno va avanzando con el nivel de conciencia también de la sociedad. Y vos decís, ¿cómo pueden participar los ciudadanos del común? Bueno, están participando, poniendo el lomo en las movilizaciones, están participando en las universidades, acompañando a los chicos, están participando cuando se les pide la firma de un petitorio, en fin. Y nosotros estamos tratando desde nuestro lugar de responder a esa participación con muy fuerte compromiso, no solamente accionando en el Parlamento, juntando votos, porque de eso se trata en el Parlamento, para lograr estas leyes, etcétera, sino para ir torciéndole el brazo a Milei para que no termine de imponer este modelo de destrucción. Totalmente. Bueno, la verdad que nosotros te agradecemos mucho todo tu papel en todo este proceso ya de hace algunos años, porque bueno, siempre fuiste una figura, digamos, con mucho peso propio también en la consideración de tu postura, etcétera, etcétera. Y bueno, para nosotros que venimos del kirchnerismo, el hecho de ver que vos estás hoy en nuestro espacio y toda la participación de ustedes, obviamente refuerza que entendemos que con nuestras verdades parciales, etcétera, pero sin embargo tenemos razón, ¿no? Nuestras razones nos asisten, y bueno, y eso te lo quiero agradecer. Y también, bueno, esto que hoy hay que hacer de resistencia, pero que a su vez, obvio que es muy doloroso, porque yo trabajo en la periferia y veo el estado de estrés que tiene la gente común, ¿no es cierto? Que realmente está apabullada, ¿no? Con la boleta de la luz nomás, la gente está apabullada, y bueno, y esta perspectiva de tan negativa, pero a su vez, bueno, yo trato siempre de ver la parte optimista, de decir, bueno, es tan terrible, es tan drástico todo, que nos da terreno para entonces discutir en mayor profundidad el trasfondo de esto y de estos modelos que siempre vienen diciendo y hablando mal del Estado, siempre vienen diciendo que la panacea es que no haya subsidios, que lo mejor es la libertad empresarial, etcétera, etcétera. Creo que como nunca, ¿no?, se ha concentrado en muy poco tiempo las consecuencias de estos procesos, como para poder debatir entonces realmente con los chicos, ¿no?, que equivocadamente, tal vez desconociendo la historia reciente, volvieron a abrevar a esto, gente grande que ya había pasado por el proceso del 2001, que habían pasado inclusive por el proceso macrista, que de hecho no lo volvieron a votar, y sin embargo vuelven a poner, digamos, su bronca al servicio de la autodestrucción, ¿no? Entonces creo que es una gran oportunidad también para volver, digamos, desde la política a hablar y a poner en autos, ¿no?, todo esto que ha pasado con la ciudadanía. Absolutamente, yo te agradezco tus palabras. Obviamente es un momento de abrazarnos quienes pensamos parecido, ni siquiera hace falta que pensemos exactamente igual, o que pensemos parecido en defender a la patria y en defender a la democracia, es más que suficiente para que estemos juntos en una situación de esta naturaleza. Efectivamente la gente está viviendo situaciones muy traumáticas, lo vemos alrededor de todos nosotros, como la sociedad vive un momento no solamente de dolor por el sufrimiento que implican las carencias económicas o la agresión de la que es víctima por parte del gobierno, vive también, para decirlo en otros términos, la gente está corriendo el riesgo, y muchos ya han caído en eso, de enfermarse, claro, frente a lo que están haciendo, y bueno, eso también, bueno, no es solamente un tema de tratamiento profesional, hay que tratar de resolver ese problema desde el punto de vista colectivo y socialmente. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de charlar con ustedes. No, gracias a vos para darnos a nosotros la posibilidad y el corte que nos vamos a dar con esta nota,
que va a estar en Mundo Piovano en YouTube, así que te agradezco muchísimo, Leopoldo, de verdad, porque hace mucho que quería charlar con vos, y bueno, y esta amenaza de la ministra me vino re bien para... te volviste actualidad. No, bueno, Sí, nada. sí, de repente pasé en las redes sociales a ser un influencer. Exacto. Pero yo no monetizo. Bueno, pero es como un honor también no trabajar para Elon. Así que en ese sentido, uno tiene que estar orgulloso. Cuánto troll te pega, quiere decir que vas bien, vas por buen camino. Así que bueno. Así es, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Un beso, un aplauso, un cariño para el doctor Leopoldo Moro.